Buenas tardes a todos, chicos, bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte. Hoy vamos a hablar sobre cómo se desarrolló la historieta, o como nosotros lo conocemos, el cómic. Hay que decir, ¿no?, que la premisa o el origen del cómic es muy similar al del cartel publicitario. La única diferencia entre uno y otro es que si para el cartel publicitario es importante el mensaje, ¿no?, literario, porque si no, no se entiende la imagen, en el cómic eso no ocurre. Tanto texto e imagen se entienden perfectamente, ¿no? Se subordinan uno a otro y puede haber, por ejemplo, un cómic con imágenes y sin palabras, ¿no? O un cómic con imágenes y palabras. De ahí que surjan, ¿no?, a lo largo del siglo XX cómics como nosotros los que conocemos aquí, Mortadelo y Filemón, o esa serie de DC, de Batman, Superman, Wonder Woman, o ya de Marvel, ¿no?, con Spider-Man, Cuatro Fantásticos y demás. Pues eso es lo que vamos a hablar un poquito en el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados? Bienvenidos. Como decíamos, ¿no?, la diferencia entre el cartel y el cómic es que el cartel es una conjunción de imágenes y palabras, o incluso a veces solo imágenes. No hace falta tener una palabra para que podamos ver el mensaje esencial, ¿no?, de dicho que da sentido a una imagen. Además, el cómic también es una constante del surgimiento, ¿no?, del desarrollo original. Está en constante producción mecánica y de distribución masiva, algo que tendrá que ver mucho también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto sería, esta imagen, un ejemplo de todo el gran número de cómics que se publicaron en torno a los años 40, 50, que es cuando sobre todo comenzaron en todo el mundo, y luego pues, en España tiene también su particularidad. Y hasta hoy en día, ¿no?, que aparte de cómics, esos cómics se están llevando a la gran pantalla. El cómic además también hay que decir que es un medio narrativo donde se cuentan historias, ¿no? Quizás uno de los que más conocemos sea Mortadelo y Filemón, donde se cuentan esas historias, sucesos, incluso a veces, ¿no?, de forma cómica. La lingüística reside sobre todo en la serie de imágenes o viñetas, ¿no?, en la cual nosotros lo leemos del mismo modo que en un texto escrito, generalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A diferencia, por ejemplo, del manga japonés, que se lee al revés, de derecha a izquierda, empezando por lo que nosotros sería el final y terminando en lo que nosotros sería el principio, y también de arriba a abajo, eso sí. Además, en lo que es la historieta moderna encontramos pues algunas convenciones codificadas, ¿no?, que son bien conocidas por el espectador, que son los llamados bocadillos, ¿no?, que algunos son explicativos y otros generalmente nos hablan también aparecen onomatopeyas, de ruidos, golpes, sonidos, como en este caso de aquí, dispases, o incluso también algunas situaciones, sobre todo al principio, pues aparecen imágenes que simbolizan pues algunas situaciones, ¿no?, como la bombilla para la idea, el serrucho o la Z para el sueño, etcétera. Todo ello surge desde un lenguaje, ¿no?, que a partir de aportaciones que se van sucediendo desde el siglo XIX, pues van mejorando esa calidad, ¿no?, de la historieta. De hecho, el antecedente clásico lo podemos tener, ¿no?, en el siglo, desde la Edad Media, con una serie, ¿no?, en los tapices, con una serie de escenografías, o incluso también en el siglo XVIII con las llamadas aleluyas, ¿no? Por ejemplo, se desarrolló sobre todo en la parte de Cataluña o de Valencia, en el cual sobre todo relataban una serie de historias de forma ilustrada, cada una de las viñetas con un pequeño texto, ¿no?, o verso en el cual relataba el suceso, ¿no?, que estaba en la imagen. Hay muchos populares de finales del siglo XIX, como Topfer, ¿no?, incluso, ¿no?, la parte de Gustave Doré, o también el alemán Will Busch, en el cual, ¿no?, cada uno pues van representando con un pequeño texto, ¿no?, una serie de imágenes.
La historia de Albert, por ejemplo, retrata, como veis, ¿no?, una gran imagen que sin el texto no se podría convencer, en este caso con una especie de boceto. Luego tendríamos con Gustave Doré algo más quizás satirizado, en la parte, por ejemplo, ¿no?, de la Rusia, la historia de Santa Rusia en la parte de arriba, o la de William Bush con estas especie de historietas mudas, ¿no?, que son también pues una especie de caricatura, ¿no?, de esas imágenes. En los últimos años del siglo XIX sí que es verdad que dos acontecimientos permiten la cristalización de este medio expresivo. Uno, por un lado, sería la extensión universal de la escuela pública y gratuita, y por otro lado también el aumento, ¿no?, el auge de la prensa o del periodismo como tal. De hecho, a través de ese auge de la prensa se consigue también que en parte de ella, como por ejemplo en The New York World, aparezcan algún tipo de pequeñas historietas o pequeños cómics, como por ejemplo tenemos el de Yellow Kid, en el cual es un muchacho chino, que le tenemos aquí justamente, que va realizando pues algunas aventuras divertidas, realizadas todo ello por Richard Felton Woodcolt, en el cual también se puede ver, ¿no?, la sociedad, el contraste que hay social entre el color amarillo que desprende, ¿no?, el personaje del niño chino respecto al resto occidental. Y que al final también, pues, de ahí surgiría esta denominación que nosotros entendemos como prensa amarilla. Posteriormente también pasó del New York World al New York Herald, donde introdujo otro tipo de imágenes, como veis, más distinta, en el cual dibujará el llamado Buster Brown a partir de 1902, en el cual también son aventuras de una serie de críos, pero a diferencia de ser de tipo oriental, como vemos, son unos niños pues burgueses, ¿no?, bien vestidos, de familia burguesa, en contraste, ¿no?, del anterior, porque también tienen alguna parte divertida dentro de sus aventuras. A principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen también la historia de Katzenhammer Kid, en el cual, sobre todo en la parte de Alemania, se va a representar, que es una parodia, ¿no?, de los modales de Rudolf Dirks, donde los protagonistas, como podemos ver aquí, son gemelos, uno rubio y otro moreno, en que se emplea, ¿no?, aquí vemos cada vez mayor ese sistema de bocadillos que empieza a aparecer y que da conexión a la imagen representada. De hecho, se podría parecer al futuro Zipizape, ¿no?, aquí en España. El cómic también, por otro lado, se empieza a enfocar en un mundo de fantasía, incluso en el sueño, como se puede ver en El Pequeño Nemo, ¿no?, que también hubo una película a finales de los años 90, en el cual pues se muestra a través de viñetas, ¿no?, además esos cambios de colores, incluso una pequeña parte surrealista, ¿no?, del Pequeño Nemo a través del país de los sueños, donde finalmente todas sus historias acaban que él se cae de la cama, comienza, ¿no?, cuando él se va a la cama, esos sueños, y cuando se despierta vuelve a la realidad. De hecho, esta parte de aquí, ya del Pequeño Nemo, también se vincula con el modernismo, tanto en la parte de la arquitectura, que la empiezan a introducir, como en esa parte de las vanguardias, ¿no?, surrealista en este caso, con esa cama que se va moviendo, que es autómata de Nemo. En 1910 aparece el llamado The Funnies en una publicación mensual de la revista, en el cual siempre se va a aparecer una serie de tiras cómicas. Después, poquito tiempo después, en 1933 empieza a aparecer el primer libro del cómic, que es este de aquí, Funnies on Parade, y enseguida después de esto empieza otro tipo de cómic, como por ejemplo, ¿no?, en la revista empieza a publicarse historietas del famoso Popeye, ¿no?, que también se llevó a la pequeña pantalla, en este caso con la serie de televisión. En Europa se van a editar en Italia, se van a editar en Francia algunas historietas, o incluso en Alemania o en España. El cómic, de hecho, que dependiendo de cada uno de los países va a aparecer, pues va a tener un camino propio. Por un lado, en Italia aparecerá el llamado, ¿no?, Corriere dei Piccoli. En Francia aparecerán las aventuras de Piet
Pierre Michels, que apareció en un primer momento en el diario Le Journal, o en Alemania el llamado Crazy Cat, ¿no? Donde siempre se va a representar aquí, pues en este caso, personajes en un mundo de sueño, que es representado por una gata, por un perro policía y un ratón, donde siempre están, ¿no?, en plena pelea por conquistar a la pequeña gata Crazy. De hecho, en Alemania, en este caso de Alemania, como veis, sobre todo es más esquemático, a veces con objetos irreconocibles, a diferencia, por ejemplo, ¿no?, de Francia o incluso, ¿no?, de Popeye, que seguimos con esa parte de los bocadillos. Popularidad, sobre todo, empezaron a tener a mitad del siglo XX las aventuras de Tintín, evidentemente, pero también Snoopy o Garfield, ¿no? Snoopy se hizo muy popular en los años 50, donde también se ha ido evolucionando poco a poco y se ha vinculado esa parte de texto e imagen, o ya Garfield también, que apareció como pequeñas, ¿no?, historietas dentro de los periódicos, y finalmente no se hicieron también algunas propias historietas, ¿no?, libros de sus propias historietas. Tras el crack del 29 tiene que haber una renovación total, van apareciendo figuras icónicas como por ejemplo Tarzán en 1937, las aventuras de Tintín, como ya digo, Flash Gordon, e incluso la idea de Mickey Mouse, ¿no?, de ese gran Walt Disney que posteriormente pues, ya realizó esas primeras películas como fue la de Blancanieves y posteriormente todo el imperio que tenemos hoy en día de su firma. A nivel internacional también empezaron a surgir, sobre todo después ya en los años 40, los primeros superhéroes, ¿no?, esos cómics de superhéroes con la publicación del número 1 tanto de Superman en 1938 como el de Batman en 1939. Y después de eso, pues Capitán América, la Mujer Maravilla, etcétera. Esto justamente en la aparición del cómic de superhéroes coincidiría con lo que llamamos Edad de Oro de las historietas, en el cual tanto en los periódicos como en la edición de los libros comienza, ¿no?, esa etapa literaria del cómic. En España también ocurre, de hecho, en principios del siglo XX ya se publican las primeras revistas del cómic, como por ejemplo en TVO o en el Dominguín, ¿no?, se empiezan a hacer las primeras colecciones de tiras cómicas, ¿no?, en TVO también. Sin embargo, no surge como tal la idea de cómic hasta ya la década de los 40, donde sobre todo, ¿no?, se crea El Hombre Diabólico, que es uno de los cómics más importantes de la época de Franco, o incluso, ¿no?, Roberto el Guerrero del Antifaz, que también fue muy popular durante muchísimo tiempo. En Francia también tendríamos la imagen de Lucky Luke o el Capitán Trueno, en el cual también en España, pues creada en 1956, también creó pues una gran cantidad de historietas. Ya en 1958 tendríamos las primeras tiras cómicas de ese cómic que os he enseñado, el primero, ¿no?, que es Mortadelo y Filemón, también muy conocido, pero que las historietas se convirtieron, esas pequeñas historietas del año 58, que podemos ver aquí un ejemplo, se fueron convirtiendo en historias mucho más largas y creándose, pues eso, esos grandes libros, ¿no?, de cómics, con todas las aventuras de la obra de Ibáñez, ¿no?, que también se han llevado a la pantalla. O también incluso, ¿no?, pues, obras como una evolución del antes y después, también de la evolución, pues tanto del color como de la técnica del dibujo, al igual, ¿no?, que el tipo de las historias destornillantes.